Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común: animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast NG. El día de hoy estaremos abordando la temática de vida cristiana, cómo ser útil en la iglesia local. Mi nombre es Yajairo Velázquez y estoy sirviendo en la Iglesia Bautista Fe junto al pastor Jorge Muñoz. La intención de este podcast es poder buscar la forma de animarte y ponerte a disposición de tu iglesia local, de poder utilizar tus dones y talentos para poder edificar la iglesia. Para ello vamos a ver algunos principios en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, donde se narra el nombramiento de 7 diáconos en la iglesia de Jerusalén, que eran personas que estaban dispuestas para el servicio de esta iglesia local, para el cuidado de los miembros en la distribución diaria de los recursos. Entonces, la iglesia estaba presentando una necesidad importante, ya que debía ser ordenada. La iglesia tenía una gran cantidad de miembros que habían sido añadidos y participaban dentro de esta comunidad, y los líderes, en este caso los apóstoles, debían estar preocupados del estudio de la palabra, de la oración, de poder dar dirección a la iglesia, poder fortalecerla. Recuerda que era una iglesia que estaba comenzando, entonces necesitaba ir hacia la madurez y poder animar también a los miembros a estar creciendo. Lo mismo que podemos ver que desarrollan nuestros pastores dentro de la iglesia, nos están llevando a la madurez, están preocupados de orar por la iglesia, de ver las necesidades de los hermanos también. Y muchas veces no va a ser responsabilidad de ellos cada área de la iglesia. Entonces ahí es donde entramos nosotros, que somos personas laicas que estamos sirviendo entonces en la iglesia, que estamos congregándonos quizás semana a semana y que vemos también necesidades dentro de la iglesia. Es por ello que en la misma iglesia de Jerusalén que estaba comenzando se vio un problema. Dentro de nuestra iglesia también hay distintos problemas, también hay distintas necesidades. Y bueno, con ello quisiera contarte que para poder estar sirviendo dentro de la iglesia no es solamente ponernos a disposición. Recuerda que aquí en el mismo ejemplo de Hechos nos narra algunas cosas importantes de estos miembros que estaban al servicio. Entonces eran personas que tenían que tener un buen testimonio, que eran llenos del Espíritu Santo, que eran llenos de sabiduría y que nadie podía decir al final nada malo de ellos. A eso se refería entonces con este buen testimonio. Entonces cuando pensamos nosotros en esto de poder servir, involucrarme en la iglesia local, lo importante es que podamos nosotros entender que sí o sí vamos a ver alguna necesidad y es importante que la podamos comunicar, ya que los líderes no siempre van a estar pendientes de todas las cosas de la iglesia. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, vamos a encontrar algunos principios que nos estaba enseñando el apóstol Pablo. Decía así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué gran trabajo ahí en poder amarnos, ¿no? Dice el versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y dice el versículo 6, un Dios, un Padre de todos, en los cuales es sobre todos, pero todos y en todos. ¿Ya? Entonces ahí estamos encontrándonos con un gran pasaje que nos estaba animando el apóstol Pablo. Vamos a tomar en cuenta quizás los primeros versículos que nos hablan acerca de esta vocación, con este llamado. Cada uno de los cristianos es llamado a poder servir. Vamos a ver más adelante que cada cristiano también es parte del cuerpo de Cristo y que debe estar sirviendo dentro de la iglesia. Entonces, como partes del cuerpo, cada una debe cumplir su función. Entonces, vamos a ver que para cumplir la vocación con la que fuisteis llamados o pertenecer a este cuerpo, debemos estar trabajando, como dice el versículo 2, en nuestra humildad, ser personas humildes, ser personas mansas, que tengamos paciencia también
unos con otros. Y ahí solícitos, dice el versículo 3, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces habla acerca de esta relación personal que tenemos nosotros, personas que llevamos quizás tiempo en la iglesia, hemos tenido que tratar con varias personas, ver varios conflictos, y la mayoría de ello tiene que ver mucho con el carácter. Entonces, cuando hablamos de una persona que esté sirviendo o trabajando en algún área de la iglesia, vamos a buscar siempre personas que no sean conflictivas, personas que sean fáciles de tratar, y la verdad es que todo cristiano debería ser fácil de tratar, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo nos destaca quizás los puntos de que debemos ser personas que estemos teniendo esta vocación con la que fuimos llamados, personas humildes, mansas, que seamos capaces de soportar unos a otros, que podamos buscar la unidad de la iglesia, que podamos tener entonces una conducta que sea pacificadora. Entonces, lo primero que tenemos que ver, entonces, nuestro servicio o la forma de involucrarnos en nuestra iglesia comienza con una buena conducta. Si los pastores, los líderes no ven que nosotros seamos personas que tengamos una buena conducta y que quizás estamos pecando constantemente, que no nos estamos arrepintiendo o que estamos trayendo quizás a la iglesia más problemas que soluciones, bueno, vamos a estar realmente como desconsiderados, vamos a ser personas que vamos a quedar quizás al lado. Entonces te invito a poder examinar cuál es tu conducta dentro de tu iglesia local, cómo te estás relacionando con los hermanos, qué actitud estás mostrando hacia los demás. Sabemos que la actitud es la forma externa en que mostramos nuestro comportamiento, o sea, lo que hay en nuestro interior. Entonces, si hay cosas que nosotros estamos haciendo que no demuestran una humildad y que no demuestran que nosotros somos mansos, fáciles de tratar, difícilmente vas a ser considerado para ponerte al servicio. Pero tú puedes comenzar a hacer algo distinto. Recuerda, este pasaje nos pone en claro que somos parte de un cuerpo y que este cuerpo debe estar funcionando unido, que no puede haber nadie en realidad que reme hacia otro lado. Somos parte de la iglesia, sino para qué nos estamos congregando, ¿cierto? Entonces, por eso, la conducta que nombra el apóstol Pablo nos llama a tener un carácter cristiano que debe estar buscando la unidad del cuerpo y estar dispuestos al servicio de él, entonces al servicio de la iglesia. Todo aquel que esté pensando quizás en el bienestar del cuerpo de Cristo y en el progreso de la obra de Dios debe dejar su orgullo de lado. Entonces vemos nosotros que para pertenecer a algo más grande debemos nosotros dejar de lado nuestro orgullo, dejar de pensar en nosotros mismos, y que no solo la iglesia está para servirnos y para edificarnos, sino que nosotros también estamos ahí para poder ayudar a edificar la iglesia, para poder servir, ser de ánimo para otros. Entonces, ninguna persona que está siendo egoísta, que está pensando en sí mismo, que no es fácil de tratar, que no tiene paciencia con los hermanos, va a estar atento para ver las necesidades que otros tienen y que la misma iglesia puede tener. Entonces, una persona que solo piensa en él no va a querer servir a otros. Entonces, por eso el ejemplo de Cristo nos decía ser mansos y humildes, ¿cierto? Como Jesús también lo fue. Entonces podemos ver en el ejemplo de Cristo esta actitud, y el mayor servicio que él pudo hacer obviamente fue el sacrificio de la cruz. También vemos otros actos de servicio como el lavamiento de los pies a sus discípulos. Entonces, cosas que demuestran entonces la humildad de Cristo, y que él no estaba preocupado del que dirían acerca de cómo él podría estar sirviendo a sus discípulos. Entonces, nosotros debemos dejar nuestro orgullo de lado, debemos dejar nuestras preocupaciones, muchas veces nuestra vergüenza por servir. Recuerda que muchas veces la vergüenza que nosotros vayamos a sentir representa también parte de nuestro orgullo. Entonces debemos también tener cuidado de eso. Cuando tenemos miedo de fracasar, estamos entonces luchando también con nuestro orgullo. También podemos hablar de nuestra buena conducta con algo que pasa en el corazón.
cosas que tienen que ver quizás con el poder ser visto, el poder aparentar. Entonces, cuando hay una persona que hace cosas por ser visto, tampoco está sirviendo de la forma correcta y obviamente no está adorando tampoco a Dios con su conducta. Entonces, como primer punto, vemos que es necesario comenzar a servir con una buena conducta. Ahí, como veíamos en el libro de Hechos, vemos que es necesario también un buen testimonio. Entonces, todos debemos estar involucrándonos en cierto grado dentro de la iglesia y no deberíamos pasar de ser solo servidos, sino que también servidores de nuestra iglesia. Entonces, debemos nosotros estar trabajando sin esperar un nombramiento oficial y obviamente poner siempre nuestra disposición de los dones, nuestros talentos, nuestras habilidades para edificar el cuerpo de Cristo. Solo basta que tengamos muchas veces una disposición correcta. Si vemos la necesidad, posiblemente sea que Dios desea que nos involucremos en ciertas áreas de la iglesia. Entonces, hay servicios en la iglesia que no demandan muchas veces llevar varios años o quizás tener un alto conocimiento de las escrituras, ni tampoco haber alcanzado un gran grado de madurez, sino que lo que demanda muchas veces es simplemente estar dispuesto. Entonces no nos descartemos si algunas veces la iglesia pide ayuda o demanda en algo en lo que nosotros podamos colaborar. Debemos estar ahí atentos, al igual que los siervos, los diáconos en el libro de Hechos, que nos estaban contando ahí en el capítulo 6, fueron personas que se dispusieron también al servicio, pero primeramente ellos estaban llevando también una vida correcta. Entonces, a través de este buen testimonio, nadie podía decir nada de ellos para poder estar al servicio de la iglesia. También encontramos ahí otro principio en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Entonces, te invito a poder buscarlo conmigo y vamos a leer el versículo 4 al versículo 7. Entonces dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministros, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia local. Entonces, este versículo pone en evidencia que hay un listado de dones que más adelante también se describen. Hay distintos ministerios, hay distintas formas en las que operan estos dones, pero pese a toda esta diversidad, la esencia de Dios sigue siendo la misma. Todos estos son dirigidos y apuntan a cumplir el propósito de Dios de la iglesia local, que es llevar la gran comisión, de poder estar atentos a las necesidades de la iglesia. Vemos ahí quizás en el versículo 7 que a cada uno les es dada una manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, cada uno de nosotros tiene talentos, habilidades en las cuales podríamos nosotros buscar para poder involucrarnos en la iglesia. No siempre vamos a tener todos talentos musicales para poder estar sirviendo. Entonces damos gracias a Dios que hay personas que pueden estar sirviendo, ¿cierto?, en tema de la música y que nos llevan a la adoración. Podemos nosotros ver también que hay hermanos que están pendientes de la decoración de la iglesia, muchas veces del aseo de la iglesia, y que gracias a ellos también podemos estar disfrutando de una iglesia limpia, de una iglesia que se ve, que nos recibe en realidad con brazos abiertos y que se muestra muy agradable cuando nosotros llegamos. Entonces, el propósito que está buscando este pasaje es hacernos recordar que somos parte de un cuerpo, que somos miembros de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, igual que el libro de Romanos capítulo 12 nos estaba enseñando acerca de esta diversidad de operaciones que tienen los dones, de distintas formas en las que los miembros se pueden involucrar dentro de la iglesia, vamos a ver que cada miembro debe estar desarrollando su don, su talento, su habilidad o incluso su oficio
de forma responsable dentro de la iglesia. Debe hacerlo, debe involucrarse, debe formar parte de este cuerpo. Recuerda también que el mismo Señor Jesucristo instituyó apóstoles, instituyó maestros, instituyó personas que pudiesen estar sirviendo a la iglesia, quizás en un cargo de mayor autoridad, de mayor responsabilidad dentro de la iglesia, pero con el propósito siempre de perfeccionar a los santos, o sea, de edificar el cuerpo, de poder llevarlos a la unidad de la fe y que conozcamos también más de Jesús. Recuerda también que el propósito que tiene quizás las personas que están enseñando es poder llevarnos a un buen conocimiento de la palabra, no ser personas fluctuantes, que estemos quizás yendo de una doctrina a otra y que podamos en realidad crecer en todo ámbito que tenga que ver con nuestra vida cristiana. Entonces te invito a recordar todo esto. El versículo 16 del libro de Efesios capítulo 4 está diciendo que el propósito de formar parte de un cuerpo es que seamos un cuerpo bien establecido, que cada una de las partes esté unida entre sí, entonces que se pueda ayudar mutuamente, que el funcionamiento de este cuerpo también depende de la actividad de cada miembro. No somos miembros dispersos, sino que estamos unidos al cuerpo de Cristo. Entonces, de la forma en la que la iglesia avanza es cuando recibe cada uno de los hermanos una porción para sí mismo. Entonces, cada cual recibe su porción para seguir creciendo y edificándose en amor. Entonces, esto es lo que debemos nosotros buscar dentro de la iglesia. Debemos entonces estar buscando servir a través del edificar el cuerpo de Cristo. Entonces recordamos algunos de los puntos que espero que te puedan ayudar. Entonces nuestro servicio comienza con una buena conducta. Nuestro servicio demanda un buen testimonio y finalmente nuestro servicio debe edificar el cuerpo de Cristo. Recuerda todo esto, espero que sea de bendición y quisiera compartir nada más algunos últimos principios de aplicaciones prácticas. Entonces recuerda que dentro de la iglesia siempre habrá necesidad que los hermanos deban estar supliendo. Para servir es necesario también estar en comunión con Dios, si no estamos muchas veces sirviendo solo por vanagloria. Cada uno de nosotros tiene dones, talentos que nosotros poseemos para edificar la iglesia y debemos usarlos también según como corresponda. Entonces nadie está sobrando en la iglesia, ni el que lleva mucho tiempo que puede decir yo he hecho ya muchas cosas en la iglesia, entonces quizás no hay nada más que pueda involucrarme. No, siempre hay algo. Si pensamos en la persona que lleva quizás poco tiempo dentro de la iglesia, bueno, siempre va a haber algo en lo que podría estar ayudando. Siempre necesitamos personas para poder salir a entregar tratados, para poder estar preocupados de visitar muchas veces. Entonces hay cosas que los hermanos que son nuevos pueden estar aprendiendo de aquellos que llevan más tiempo dentro de la iglesia. Entonces recuerda también, si hay alguien que no esté dispuesto a servir dentro de la iglesia local, es posible que la carga que él debía llevar la está llevando otro hermano. Entonces te invito a poder estar dispuesto a servir dentro de la iglesia local. Piensa entonces un momento en los dones, en las habilidades que Dios te ha dado, con lo que Él te capacitó, y ponlo al servicio de la iglesia. Pide también que Dios te ayude a poder ver la necesidad de la iglesia y cómo poder comunicarla de una forma correcta a tus líderes. Espero que este podcast haya sido de ayuda y de bendición para tu vida. Mi nombre es Jairo Velázquez y espero nos encontremos en otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog nuestrageneracion.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.